Pero es muy tarde, bebé. Y es que estoy loca, no quiero. Me castigo. Con ustedes nos habíamos quedado en este problema del cálculo de la carga máxima que puede soportar en este problema en el 2.8, ¿no? ¿O nos habíamos quedado antes? ¿En qué parte estábamos? Bien, que ya reviso un ratito. Los apuntes reviso. Ya. El 2.8 sí hicimos en G. Ya, entonces del 2.8 habíamos visto que era en el caso de un canal conectado por el alma. Ahí teníamos que directamente el valor de U se calcula solamente con la fórmula, como habíamos revisado en la tabla de que no hay alguna condición o algún otro caso para cuando es un perfil, un canal, un perfil en C. Luego vamos a tener en cuanto a los elementos de conexión. Aquí, de acuerdo a la norma, fíjense que la carga máxima en las placas de conexión está designado con esta nomenclatura, R sub N. De ahí la fórmula es la misma que hemos estado utilizando para saber la resistencia de los perfiles. Entonces, en este caso nos dice asimismo para evitar una posible deformación permanente y una posible fractura a la altura de los agujeros. De tal manera que en este problema vamos a calcular ahora la resistencia en las placas de conexión. En el problema 2.7 habíamos calculado, en cambio, la resistencia del perfil. Aquí podemos ver entonces un perfil de la designación W. En el problema 2.7, entonces, como les decía, habíamos calculado la resistencia del perfil. Ahora aquí nos dice que el elemento de tensión, tenemos las propiedades del acero.
Dice, del ejemplo 2.7. Se supone conectado, dice, en sus extremos con dos placas de 3 octavos por 12, como se muestra en la figura. En cada placa se usan 2 hileras de tornillos de 3/4 de pulgada. Determinar la fuerza de diseño a tensión LRFD y la fuerza permisible a tensión ASD que las dos placas pueden transmitir. De tal forma que vamos a tener aquí las placas que, como vemos en el gráfico, estarían soportando a cada una de las placas, la mitad de la carga que tenemos acá en el perfil. Lógicamente, por lo que son 2 placas. Ahora, vamos a tener el área total de las placas, serían 2 placas de 3 octavos por 2, el A sub G de las placas. A diferencia de la forma en que calculábamos la resistencia del perfil, acá revisemos en el problema 2.7. Aquí. En el 2.7 estábamos hablando entonces del perfil W10 por 45. Por lo tanto, ahí teníamos el A sub G de la tabla, el área neta, entonces tenemos el área total menos 4 agujeros, de 3/4 más 1/8 por el espesor del patín. Y asimismo calculábamos con la ecuación el U y en base al caso 7, también sacábamos el valor de U. De ahí, observando el valor mayor de U, calculamos el área efectiva. Y simplemente de ahí reemplazamos en las dos ecuaciones, tanto para el método LRFD como para el método ASD. Entonces, fíjense que en el método LRFD, el perfil está soportando este valor que vamos a anotar de 488.48. Y en el caso del método ASD, está soportando 325.65. Ahora, acá en el cálculo de las placas, debemos tomar en cuenta de que dice el área neta es igual al área efectiva. Debido a que como tenemos que es una placa, entonces ya sabemos que el U en placas es igual a 1. Por eso el área efectiva es igual al área neta. Dice, usada en la segunda de estas expresiones, no debe exceder del 85% de A sub G. Esta es la condición que nos está dando en cuanto a los elementos de conexión. Nos dice que aquí pruebas realizadas durante varias décadas han demostrado que los elementos de conexión a tensión, remachados o atornillados, pocas veces tienen una eficiencia mayor del 85%, aun cuando los agujeros representen un porcentaje muy pequeña del área total de los elementos. Entonces, aquí vamos a tener ya el cálculo de A sub G, como estamos hablando entonces de las dos placas, el área net. Vamos a tener que es el área total menos los 4 agujeros. Como aquí en el área total estamos trabajando ya de una vez con las dos placas, entonces aquí serían 2 agujeros en la placa de abajo y 2 agujeros en la placa de arriba. Asimismo de 3/4 más 1/8 por el espesor de las placas. 3 octavos. Tenemos el área neta de 769 pulgadas cuadradas. Ahora, como tenemos una condición para cuando son placas de conexión, calculamos el 85% de A sub G. Lo que nos quedaría entonces un valor de 765. Siempre que la norma nos dé una condición, al no cumplirse, cambia a ese valor que nos pone de condición la norma. Por ejemplo, aquí nos dice el área neta 769. No es menor del 85% de A sub G. Por lo tanto, el área neta cambia a este valor. Y nos va a quedar entonces que el área efectiva es igual a 1, que es el U, por el área neta, que como estamos cambiando el valor, es 765.
Si aquí nos hubiera dado 7.5, entonces acá utilizaríamos ese valor, porque si estuviera cumpliendo, es menor del 85%. En este caso, como nos está dando mayor, entonces cambiamos. No puedes ser mayor del 85% de A sub G. Y de aquí reemplazando en las fórmulas, entonces simplemente tenemos, fíjense, esta es la nomenclatura cuando son elementos de conexión. Simplemente nos quedaría los mismos valores que estamos utilizando en las otras ecuaciones. 0,9 por 50 y por 9. En la segunda ecuación sería 0,75 por 65 y por 7,65. Tenemos el menor de las dos ecuaciones, 372.94. De la misma manera tenemos en el método ASD. El FI 50 por 9 para 1,67. Y acá tenemos 65 por 7,65 para 2. Esa sería entonces la carga máxima que puede soportar las placas. Ahora, con sus compañeros estábamos haciendo un cálculo adicional porque no tiene ningún sentido de que el perfil en el método LRFD soporte 488 kilolibras y las placas soporten menos. Entonces, para optimizar el diseño, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Qué modificación podemos hacer a las placas? Sería aumentar el tamaño. Podríamos cambiar el tamaño aumentando ya sea el ancho o lo más práctico sería El cambiando el espesor. espesor, porque, claro, cambiando el espesor por lo que el perfil, ¿qué espesor tenía? El perfil tiene un TF de 0,62 y está conectado con placas de 3 octavos, que es solamente 0,375. Entonces, fíjense que este cálculo es lo que hicimos con sus compañeros. Determinamos el espesor de tal manera que las placas tengan la misma resistencia que el perfil. Entonces, lo que aquí hicimos es reemplazar, observando cuál de las dos ecuaciones es la crítica. Para el método del RFD tenemos esta segunda ecuación. Nos está dando el valor menor de 372. Reemplazando, entonces vamos a tener aquí 488.48 es igual a 0,75 por el FU 65 y por el área neta. En este caso quedaría como incógnita para poder sacar el espesor. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es que en lugar del valor que nos está dando de la placa, estamos poniendo aquí el valor de la carga que resiste el perfil. Y de aquí estamos despejando entonces el área neta en la segunda ecuación. De aquí con el área neta, entonces asimismo vamos al valor crítico acá, que era el 85% de A sub G. De aquí entonces esto va a quedar igual al área neta, por lo que se trata de una placa, de donde el A sub G quedaría 11.79. Y como vimos acá, el A sub G es 2 placas de 3 octavos por 12. Acá quedaría entonces como incógnito, 2 por el espesor y por 12, dándonos un espesor de 0,49 pulgadas. En el mercado nosotros vamos a tener de que no hay placas de 0,49 pulgadas. Entonces aproximamos a una placa de media pulgada de espesor. Y con esto vamos a tener de que la placa ya tiene la misma resistencia que el perfil. O sea, las dos placas, mejor dicho. Lo mismo en el método ACD. Fíjense, en el caso del método ACD era 325.65. De aquí despejando el área neta, tenemos el mismo valor. Por lo tanto, acá en las otras operaciones va a quedar lo mismo.
sale el mismo espesor en los dos métodos. Una placa de media pulgada de espesor. Si quieren, aquí podrían realizar nuevamente los cálculos con una placa de media pulgada, aquí en lugar de 3/8, reemplazando media pulgada, y van a ver de que como estamos incrementando aquí un poco el espesor en la placa, vamos a tener que resiste más de 488. Entonces, de esa manera sería la optimización del diseño. Es decir, que las placas van a tener la misma resistencia que el perfil. Y que el problema en el libro está orientado de tal manera que nos demos cuenta de que cuando tenemos unas placas no tienen la resistencia necesaria, entonces vamos a tener que estar limitado por ese valor la carga que podemos aplicar. Mientras que si la placa fuera de media pulgada, entonces ahí ya podemos aplicar una carga de 488.48 kilolibras, en lugar de lo que tenemos aquí limitado por la carga. ¿Hay alguna pregunta? Inge, una pregunta. En este Diga. caso es más factible aumentar el espesor a una viga que reducir o aumentar los agujeros que van a unir la viga con la placa. Es que aquí ya tenemos que las placas están unidas con dos hileras en el patín superior, con dos hileras de 3 tornillos. Y ya está cumpliendo lo que dice la norma. Si es que nosotros aumentamos aquí agujeros, más bien estamos quitando material. ¿Sí? Claro que depende del diseño. Podríamos poner más separados, pero aquí la idea es de que las placas no están teniendo una carga igual a la del perfil. Por eso estamos haciendo aquí como cálculos adicionales. Estamos determinando el espesor de la placa de tal manera que las mismas tengan la resistencia del perfil. Porque como vemos con los datos que nos da con 3/8 por 12, solamente las placas tienen una resistencia de 372.94 kilolibras, mientras el perfil soporta 488 kilolibras. O sea, Inge, siempre la placa debe soportar más peso que el perfil. No, estamos sacando para que tenga la misma resistencia. Ese sería un buen diseño, o sea, que las placas tengan la misma resistencia que el perfil. Porque si no estaríamos desperdiciando material. Si hacemos, por ejemplo, con 3/8 por 12. Porque aunque el perfil soporte 488, la carga máxima que podemos aplicar estaría limitado a lo que resisten las placas. Por eso es que estamos haciendo aquí cálculos adicionales de una vez para explicar cómo optimizar el diseño. Ah, ya, gracias, Inge. Ya. Entonces, aquí estamos de acuerdo en que un buen diseño va a ser que las placas van a tener la misma resistencia que el perfil. Y no debemos olvidarnos de que el área neta en elementos de conexión no debe exceder del 85% de A sub G. En la siguiente parte tenemos de que Dije, disculpe, ¿cómo se calculó el 488? eso está calculado en el problema 2.7, es la resistencia del perfil. Les decía que en el problema 2.7 estamos calculando la resistencia del perfil, del W10 por 45. Y en el 2.9 estamos calculando en cambio la resistencia de las placas de conexión, que nos serviría para unir a otro elemento estructural. Gracias, Inge.
En el siguiente tema, tenemos la falla por bloque de cortante. Es decir que en algunos casos puede desprenderse esta parte, como podemos ver aquí en la figura 2.4. O sea, en las anteriores fórmulas, lo que estábamos considerando es cuando tenemos una deformación permanente. Ahí es en la ecuación que tenemos el FY. La otra falla es cuando falla de esta manera, así, a través del elemento. Cuando se rompe aquí. Es decir, vamos a tener, no sé si es que pueda trazar aquí. Entonces, cuando el perfil se parte de esta manera, que a lo largo de esta línea va a pasar por el centro del agujero. Esa era con la segunda ecuación. La primera es para evitar una deformación permanente aquí en el perfil. La segunda es cuando tenemos una fractura a la altura de los agujeros. En este caso puede ocurrir la fractura a la altura de cualquier agujero. Entonces, de esta manera podemos calcular el área neta, porque en el otro curso se estaban confundiendo el momento de sacar el área neta, porque aquí estamos hablando en cambio del bloque de cortante. Cuando utilizamos la segunda ecuación, aquí en el cálculo del área neta restamos un agujero, porque se va a romper de esta manera, a lo largo de esta línea que estoy colocando aquí. Mientras que esta posibilidad de falla es cuando se rompe todo este bloque, por eso que se llama bloque de cortante. Entonces, puede ocurrir de que se rompa a través o se fracture a través de estos agujeros. Entonces, esta es otra posibilidad de falla. Entonces, esta posibilidad de falla solamente va a ocurrir si nosotros no hacemos los agujeros a las distancias recomendadas por la norma. Ahí es lo que se va a romper de esta forma. En el caso de un ángulo, acá tenemos un perfil de la designación W, puede romperse aquí estas partes. Como ya sabemos, en los perfiles W, la conexión común es por patines, como tenemos en el problema que acabamos de ver. Entonces, si tenemos la conexión por patines, puede desprenderse esta parte. Y también tenemos en la figura C, en el caso de placas soldadas. Puede romperse aquí la placa. Entonces, este es fallo por bloque de cortante. Acá nos dice que la especificación en la sección J4.3 está la ecuación por bloque de cortante, la falla por bloque de cortante. La ecuación J45 de la norma. Asimismo, utilizamos el phi de 0.75 porque es fractura. Y el omega para el método de 2. Aquí en la ecuación estamos utilizando AGB, que es el área total sujeta a cortante. ANB, el área neta sujeta a cortante. Y ANT, el área neta sujeta a tensión. Esto se refiere, así como tenemos aquí, señalado en las figuras, el plano de cortante y el plano de tensión. Habíamos visto que en los agujeros alternados, cuando tenemos la diagonal, ahí hay una combinación de esfuerzo de tensión más esfuerzo cortante. Mientras que aquí, fíjense que como se va a romper en esta dirección a lo largo de la dirección de la carga, vamos a tener que ahí se producen esfuerzos cortantes únicamente. Y acá vamos a tener en esta
sentido, vamos a tener que se produce asimismo el esfuerzo normal, esfuerzo de tensión. Por eso tenemos aquí señalado plano de tensión y plano de cortante. Lo mismo en la figura B, tenemos el plano de cortante y el plano de tensión. Y en la figura C, en el caso de placas soldadas, también tenemos los planos de cortante y el plano de tensión. Lógicamente la soldadura va a estar de esta manera. Ya vamos a ver en el ejemplo. Ahora, acá en la ecuación también utilizamos un coeficiente VS. Ese coeficiente nos dice aquí que utilicemos el valor de 1 cuando tenemos una hilera de agujeros. Por ejemplo, en los ángulos podemos tener 2 hileras de agujeros. Entonces, en el mismo lado, cuando se produce en el mismo lado, ahí el VS tomamos de 0,5 cuando tenemos 2 hileras de agujeros. Esto nos dice por lo que la distribución del esfuerzo no es uniforme. Aquí. El esfuerzo de tensión es no uniforme. VS debe hacerse igual a 0,5. De ahí que para la mayoría de los casos, VS va a ser tomado igual a 1. En el ejemplo nos dice que el elemento de acero a 572 grados 50 en tensión mostrado en la figura está conectado con 3 tornillos de 3/4 de pulgada. Determine la resistencia a la fractura del bloque de cortante, el RFD, y también tenemos por el método ACD del perfil. También calcule las resistencias de diseño por tensión LRFD y de diseño por tensión permisible ASD del perfil. Aquí entonces es lo común de que se confunda la forma de determinar el área neta. No se olviden que la dirección de la carga es un elemento sometido a tensión. Quedaría de esta manera la carga. Lo que tenemos es el detalle del ángulo solamente del extremo del ángulo. De ahí el ángulo puede medir, por ejemplo, 20 pies, 30 pies. Entonces, solamente tenemos aquí el detalle del extremo. Y esta sería la dirección de la carga. Mientras que para bloques de cortante, el área total acortante sería en esta parte. Aquí podríamos hacer un gráfico en la pizarra. Entonces, cuando no estamos considerando los agujeros, el área total acortante sería la que tenemos señalada aquí. Este es el área total acortante. En la ecuación, claro que no se utiliza el área neta a tensión, pero esta de acá sería el área total a tensión. Pero este valor no se utiliza en la ecuación. Ahora, la diferencia con las áreas netas, cuando tenemos bloque de cortante.
Entonces la diferencia acá, lógicamente, va a ser cuando tenemos la presencia de los agujeros. Entonces esa área rayada va a ser el área neta acortante. Y el área rayada acá va a ser el área neta en cambio a tensión. El área neta a tensión. Ahora, asimismo, en el gráfico del problema tenemos de que el ángulo se ve la vista superior y aquí tenemos los agujeros. Asimismo, el desprendimiento del bloque de cortante va a suceder por el centro de los agujeros. Por eso, cuando saquemos el área neta de cortante, van a ser 2 agujeros completos y medio agujero acá, para restar. Mientras que cuando saquemos el área neta de tensión, aquí solamente deberíamos considerar medio agujero. Veamos acá en el cálculo del problema. Aquí entonces el área neta acortante sería 5 el área total en ese sentido, en este plano. 5 menos. Como les decía, ahí vamos a tener 2 agujeros enteros y acá medio agujero. Entonces sería menos 2.5, 2 agujeros y medio. De 3/4 más 1/8 del punzonado y la concentración de esfuerzos. Por el espesor del ángulo, media pulgada. Tenemos entonces el espesor. Tenemos el área neta de cortante. Luego, el área neta de tensión va a ser en este lado. La longitud ahí tenemos 2.5. Por el espesor del ángulo tenemos el área total. 2.5 por 0.5. Menos medio agujero, 0.5. En ese sentido aquí, medio agujero. Por 3/4 más 1/8 por el espesor del ángulo. Tenemos el área neta de tensión. Reemplazando en la fórmula, entonces vamos a tener 0.6 por el FU, por el área neta acortante. El VS, como solamente tenemos una hilera de agujeros, es 1. El FU 65 y el área neta de tensión 1.03. En el otro lado de la ecuación tenemos 0.6, FI 50, el AGB 5, el VS 1, el FU 65 y el área neta de tensión 1.03. Aquí nos dice la norma que tomemos este valor siempre y cuando sea menor al valor que tenemos en el otro lado. Entonces, como les decía, siempre que la norma nos da una condición, al no cumplirse, tomamos el otro valor. En definitiva, aquí para que no se confunda, tomamos el menor de los dos valores. Fíjense que aquí como 219.44 no es menor que 216.95, entonces tomamos este valor. Entonces les decía, para evitar confusiones, aquí tomamos el menor de los valores, porque aquí si nos hubiera dado 210, ahí sí está cumpliendo y nos hubiera tocado escoger 210. ¿Sí? Entonces el valor menor es el que nos daría el R sub n y para sacar la carga máxima, entonces por bloque de cortante, multiplicamos por phi, que es 0.75. Teniendo una carga de 162.71, en el caso del método ASD dividimos para el omega, que es 2. Y de aquí, estos serían las cargas por bloque de cortante. Luego, calculamos con las dos ecuaciones que habíamos visto anteriormente, en el tema anterior. Vamos a tener entonces que el área neta va a ser igual al área del perfil, que es el ángulo. El A sub G es 4.75, menos lo que les explicaba. Es decir, restamos un agujero, porque estamos calculando el área neta del perfil.
menos un agujero de 3/4 más 1/8 por el espesor del mismo. Tenemos el área neta, calculamos el U con la ecuación. Y el U con el caso 8, como son 3 agujeros por hilera, en la tabla podemos ver en el caso 8, aquí en la tabla, en el caso 8, nos dice para ángulos individuales y dobles. Si U se calcula según el caso 2, se permite usar el valor mayor. Con 3 sujetadores por hilera, tenemos el U de 0,6. Entonces, eso sería con el caso 8. Utilizamos el valor mayor, que sería con la fórmula. Por lo tanto, el área efectiva sería 0,88 por 4.31. Es el área neta, teniendo un área efectiva de 3.79. Aquí comprobemos el valor de U con la ecuación. Que sería 1 menos 0,981 dividido para 8. Sí, en definitiva sería 0,877. Por 431. Es 78. Reemplazando acá en las ecuaciones, entonces tenemos la carga máxima que puede soportar el ángulo para evitar fluencia y fractura a la altura de los agujeros. Aquí el valor menor es 184.76. Sería 184.28. Y en el método ASD, asimismo utilizando las dos ecuaciones, vamos a tener acá 65 por 378 para 2. 122.85. Y fíjense que ahora consideramos con el bloque de cortante. El valor menor de las tres ecuaciones sería este de acá. Entonces, esto es lo máximo que podemos aplicar. Porque si aplicáramos 184.28, el elemento soportaría una posible fractura a la altura de los agujeros. Y también soportaría a una posible deformación, pero no va a soportar a la falla por bloque de cortante. Es decir, que se va a desprender esta parte. La razón es por lo que les decía, si no hacemos a las distancias que recomienda la norma, aquí tenemos una distancia de 2 pulgadas. Si, por ejemplo, cambiáramos a 4 pulgadas, vamos a ver de que tendría una mejor resistencia por bloque de cortante. Y no habría la necesidad de comprobar aquí con esta ecuación. Lo mismo en el otro método, tenemos que lo máximo que podemos aplicar es 108.48 kilolibras. Es el valor que tenemos limitado por bloque de cortante. ¿Alguna pregunta? Inge, sí, el valor de VS que es igual a 1, ¿de dónde salió? Solamente tenemos dos posibilidades y
sale de aquí de la figura 2.5. Una posibilidad, les decía, cuando tenemos una hilera, y fíjense aquí, incluso podemos tener en el alma del perfil, puede ser un canal. Entonces, fíjense, podemos tener aquí una hilera. Entonces, el VS es 1. Si tuviéramos 2 hileras, ahí el VS es 0,5. Pero se refiere al mismo lado. Por ejemplo, en el caso del ángulo, deberíamos tener aquí en el mismo lado del ángulo 2 hileras. Y ahí el VS es 0,5. Lo mismo acá en los perfiles W. Así como le ven, el VS es 1. Si tuviéramos acá en el mismo lado 2 hileras de agujeros, es decir, deberíamos tener 4 en el patín superior, ahí para tomar el VS de 0,5. Pero así es el VS de 1 únicamente. Lo mismo acá, el VS es de 1 para las placas soldadas, porque no hay agujeros, incluso ahí. Gracias, Inge. Y si Y en el llegaran a siguiente haber más de ejemplo, 3 hileras, ¿también sería 0.5? sí, si fueran más también sería 0.5, pero de acuerdo a la norma ya no se debería utilizar 3 hileras porque no habría espacio, porque estaríamos debilitando demasiado al perfil. Entonces, máximo, como ustedes vieron en los gramiles de los ángulos, ¿se acuerdan? En la tabla. Ahí podemos en el lado más grande del ángulo, podríamos tener 2 hileras. Entonces, lo recomendable sería en los perfiles W solamente como tenemos en el gráfico, una hilera a cada lado. Una hilera a cada lado. Entonces, ahí el VS es 1. Si hacemos más, entonces estamos debilitando al perfil, como les decía. En el siguiente ejemplo tenemos el caso de placas soldadas. Entonces, aquí nos pide asimismo por bloque de cortante y por la resistencia a la tensión, considerando un acero A36. Entonces, cuando se trata de placas soldadas, fíjense que la crítica es la más pequeña. Obviamente, a menor área vamos a tener menor resistencia. Por eso que incluso en el problema ni nos está dando el espesor acá, el ancho de la placa más grande, porque vamos a utilizar la placa más pequeña. Entonces, el área total, ¿cómo quedaría? Simplemente sería 1/2 por 10 el área de la placa pequeña. 1/2 por 10, 5 pulgadas cuadradas. Y como no hay agujeros, o sea, se trata de placas soldadas, el área rayada es donde está la soldadura. Entonces, como no hay agujeros, el área neta es igual al área total, 5 pulgadas cuadradas. No hay agujeros. Y como se trata de una placa, el área efectiva va a ser igual al área neta, porque el U es 1. Estamos hablando de placas. Entonces, asimismo, las 3 áreas coinciden aquí. El área total, el área neta y el área efectiva. 5. Reemplazando en las fórmulas tenemos entonces 0,9 por 36, que es el FY, por 5, el A sub G. Mientras que en la otra ecuación es 0,75 por 58, el FU, y por 5, el área efectiva. De aquí el menor valor, 162. Lo mismo en el método ASD. El FY 36, el A sub G 5 y el omega sub T 1,67. En la otra ecuación 58, el área efectiva 5 y el omega sub T para la segunda ecuación es 2. El menor valor 107.78. Ahora por bloque de cortante, calculamos el AGB. Es el área total a cortante. Aquí podemos guiarnos. Aquí están los vectores de la fuerza aplicada, la carga axial. Eso quiere decir que el área que está soportando en dirección de la carga, en ese sentido vamos a tener el plano de cortante. Mientras que el área que está perpendicular, ahí vamos a tener el plano de tensión. Y cuando se trata de
Placas soldadas se puede romper aquí, en esta parte. Entonces, vamos a tener que el AGB primero va a ser en los dos lados, tenemos dos de una longitud de 4 y por el espesor de la placa. Vamos a tener esta área. Entonces, el AGB, dos lados, una longitud de 4 por el espesor de la placa. Tenemos entonces el AGB de 4 pulgadas. El ANB va a ser el mismo por lo que no tenemos agujeros, el área neta cortante. Mientras que el ANT va a ser simplemente esta área acá, que sería 10 por el espesor de la placa. 5 pulgadas cuadradas. Reemplazando, entonces tenemos 0,6 por el FU 58, el ANB 4, el VS 1, el FU 58, el ANT 5. En el otro lado tenemos 0,6 por el FY 36, por el AGB 4, el VS 1, el FU 58 y el ANT 5. Con lo que aquí vamos a tener el menor valor, 176.4. Para el método LRFD quedaría por 0.75. Por bloque de cortante nos da 288.3. En el método SD por bloque de cortante 188.2. Ahora, de los tres valores, acá está señalado el menor valor 162. Y del método SD, el menor valor de las tres ecuaciones 107.78. Por bloque de cortante está soportando más. Entonces siempre cogemos el valor crítico, 162. Y acá 107.78. Es decir que antes de que ocurran los otros tipos de falla, lo más probable es de que falle por una posible deformación permanente. 162 kilolibras, lo máximo que podemos aplicar al elemento. ¿Alguna pregunta? Inge, en este caso siempre va a ser el área neta igual al área efectiva igual al área total. Claro, en el caso de las placas vamos a tener de esta manera. El área total de cortante va a ser igual al área neta porque no tenemos agujeros. Inge, y de la misma manera siempre cuando saquemos del área neta cortante, siempre va a estar presente el 2 del inicio, por los lados. Depende de cómo esté soldado. En este caso podemos ver en el gráfico de que está soldado a este lado, a la izquierda, y está soldado a la derecha. Por lo tanto, el área va a ser dos lados de 4 por media pulgada. Porque ustedes saben que el cordón va a ser aquí un triángulo, ¿no es cierto? Se va a formar un triángulo y va a conectarse aquí en esta área. Entonces va a ser dos lados de 4 por el espesor, por 0,5. Esa sería el área total de cortante. Que como no hay agujeros, va a ser igual al área neta de cortante. No hay agujeros. En el siguiente problema tenemos el otro caso de cuando es un perfil de la designación W. Podemos ver aquí que asimismo nos pide por tensión las cargas y también dice incluya los cálculos de bloque de cortante. Aquí tenemos las propiedades del perfil. Un A sub G de 8.79, el D de 12.3, el TW de 0.26, el TF de 0.44, el espesor del patín, y el BF de 6.52.
Acá tenemos entonces el área neta, sería el 879, el área total, menos 4 agujeros de 7 octavos más 1 octavo por el espesor del patín. El U con la ecuación, entonces utilizamos aquí el X raya de la WT. Aquí está. Como es un perfil W12 por 30, la WT sería 6 por 15. Y aquí tenemos el X raya. Del caso 7, vamos a tener que los 2 tercios del peralte sería 2 tercios de 12.3. El BF, que es 652, va a ser menor. Por lo tanto, el U es 0.85. Y el área efectiva nos quedaría 0.85 por 703, que es el área neta. Reemplazando acá en las ecuaciones, quedaría 0.9 por 50 y por 8.79. Y con la otra ecuación quedaría 0.75 por 65 y por 5.98, que es el área efectiva. Lo mismo en el método ASD. Aquí utilizamos el A sub G y en la otra ecuación utilizamos el A sub B y el FU. El menor de los valores tenemos 291 en el caso del método LRFD y 194 en el caso del método ASD. Por bloque de cortante, el AGB, fíjense que estoy multiplicando por 4, porque aquí sería como tener el problema que hicimos del ángulo, o sea, 4 veces, porque son 4 pedazos. Aquí se pueden desprender entonces de la parte de arriba. Esta área rayada, este bloque, lo mismo de acá, este bloque, y lo mismo en la parte inferior, porque son 4, en 4 partes. Y de aquí el AGB quedaría 4 por 10 y por el espesor del patín, que es 0.44. El AGB entonces sería 4 por 10 y por 0.44. El ANB sería asimismo en 4 lugares, mientras que aquí sería 10 por 0.44 menos 2 agujeros y medio de 7 octavos más 1 octavo por 0.44. Aquí tenemos el ANB, mientras que del ANT es esta distancia, 1.51 por el espesor del patín, por 0.44. Menos medio agujero de 7 octavos más 1 octavo por 0.44. Y como son en 4 lugares, asimismo por 4, tenemos 1.78. Reemplazando en la fórmula, tendríamos entonces 630.5 y 643.7. El menor, 630.5. Reemplazando acá en la fórmula, tenemos para el método LRFD y para el método ASD. De las 3 ecuaciones, el menor es este. Porque por bloque de cortante puede soportar más. Aquí, 315 por bloque de cortante, mientras que acá, por una posible falla a la altura de los agujeros, tenemos 194.35. ¿Alguna pregunta? Dije eso del cálculo del U. Era por los casos también. En el cálculo de U, solamente es por la ecuación. Y en el caso 7, considerando los 2 tercios del peralte, utilizamos el valor mayor, como dice en la tabla. En la tabla tenemos el caso 7. Dice, si se usa U, se calcula, según el caso 2, se permite usar el valor mayor. Entonces aquí como el BF es menor que 2 tercios del peralte, U es 0.85. Estamos utilizando el valor mayor de la fórmula y del caso 7. Por eso aquí queda 0.85.
El VS es 1, porque les decía que si tuviéramos aquí en este mismo lado, si tuviéramos 2 hileras más de agujeros, al igual en el otro lado, si tuviéramos 2 hileras acá de agujeros, en total 4 en el patín superior, ahí sería 0,5 el VS. En este caso es 1. El VS es 1. Gracias, Inge. En el ejemplo 2.7 ya estaba calculado para el W10 por 45, estaba calculado la carga máxima. Aquí, por favor, hagan el cálculo para el W10 por 45, considerando por bloque de cortante. Nos faltaría de poner algunas medidas, ¿no? Para poder calcular por bloque de cortante. A ver, el BF de ese perfil es 8. Por lo tanto, aquí vamos a poner de 5. Entonces, de agujero a agujero vamos a poner 5 pulgadas. Acá vamos a poner las distancias iguales, de 2 pulgadas. Las distancias iguales de 2 pulgadas. Vamos a poner. Como están acá en el gráfico del problema que hicimos. Aquí, por ejemplo, están las distancias de 2, 4, 4. Les decía que en este problema pongamos distancias de 2. Estas distancias. Desde aquí, desde donde empieza el perfil, hasta el primer agujero, 2. Asimismo, entre agujeros, 2 y 2. Entonces, por favor, resuelvan el problema. Le toman una foto y ahí para que compartan la pantalla. Claro, resuelvan a mano, le toman una foto y de ahí, por favor, para que compartan la pantalla. Por favor, todos tienen que resolver el problema.
Pueden descargar la guía de link de descargas. Ahí está actualizado. Aquí, bueno, estaba poniendo la medida de 5 pulgadas y acá las separaciones de 2.
Todos, por favor, envíen al grupo de WhatsApp el problema. ¿Alguna pregunta?
10 por 45, ¿no? Fíjense que aquí mismo podríamos ir cambiando los datos en el problema que ya teníamos. Bueno, en este caso serían de 2 pulgadas las distancias que tenemos acá. Aquí estamos hablando de otro perfil. Acá como estamos poniendo una distancia de 5, ¿cómo podríamos calcular las otras distancias? ¿Cuánto quedaría aquí en esta distancia? Sería el ancho del perfil, como es un W 10 por 45. El BF es 802. Entonces vamos a tener 8.02 menos 5 para 2. Tenemos 1.51. Me parece que está lo mismo, ¿no? Ya. Entonces aquí sería que cambia en esta parte en 8.02. Entonces aquí este cálculo ya teníamos hecho por tensión. Lo que estábamos necesitando era por bloque de cortante. Entonces en bloque de cortante vamos a tener 4 por 8 y por el espesor del patín. ¿Cuánto es de este perfil? Vamos a tener el TF 0,620. 0,62. Sí. Entonces aquí sería por 0,62.
¿Cuánto nos daría el AGB? Hasta que me digan, voy a poner las áreas, el área 3 de 3. $19.84. $19.84. El espesor del alma no necesitamos para bloque de cortante. Tenemos el espesor del patín, el BF. Es 802. El WT sería del 5 por... esto es para el X raya, ¿no? En el bloque de cortante no necesitamos. Entonces aquí el ANB, ¿cómo calculamos? Sería 4. Aquí sería 10 por 0,62. Perdón, sería 6. 6 por 0,62. Menos 2 agujeros y medio. En este caso, era los agujeros de 3/4. Entonces vamos a tener 3/4 más 1/8 por 0,62. 9,45 de eso. 45,5. ¿9 punto? 455. Ya, redondeando podríamos poner en 9,46. Ahora, del otro lado, vamos a tener aquí esta distancia que sería también 1,51. Salió lo mismo, o sea, coincidió que en el otro problema. Solamente que aquí sería por 0,62 menos 0,5 por 3/4 más 1/8 por 0,62. 2.659 es el. Entonces, 659,66. Entonces, acá reemplazando sería 0,6 por 65 y aquí quedaría por el ANB, 9,46. Acá, en cambio, quedaría 1 por 65 por el ANT, 2,66. Acá nos quedaría por el AGB, 19,84. Y el ANT, 2,66. ¿Cuánto da el primer valor del bloque de cortante? $472,78. 68. ¿Y el segundo valor? $768.1. ¿Cuánto? 768.1. El menor, entonces quedaría 472,68. Para el método del RFD sería el 0,75 por 472,68. ¿Cuánto da aquí la carga? Inge, el primer valor da 541.84. Sí, Inge, me equivoqué. Sí, sale 500 mil. 581 punto. 541.84.
Entonces, resolviendo las operaciones, ¿cuántas serían las respuestas? En LRFD sale 406,38. ¿Y en el ICD? Sale 270.92. Sí, ¿Estamos de acuerdo con estos resultados? sí. Sí. Entonces, a los que han sacado las respuestas, ya les voy a poner en la actuación en clase. Nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Paso bien. Hasta luego, Inge.